Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer el unboxing y a mostrar el que pues considero uno de los libros más interesantes, más apasionantes, más enigmáticos de los que yo conozco, que es este manuscrito encontrado en Zaragoza. Como pueden ver, lo tengo en dos ediciones, pero esta nada más es para que la vean muy por encimita. Básicamente la que vamos a ver es esta, que es una edición de Valdemar. Ya saben que Valdemar cuida muchísimo sus ediciones y esta es excepcional porque pues, es una de las pocas ediciones completas, íntegras que se pueden conseguir en español sobre esta novela. Esta novela tiene mis más altas recomendaciones, si la pueden conseguir, sobre todo si les gusta el género de terror, no se van a arrepentir. De hecho, híjole, cuando uno ve el título, Manuscrito encontrado en Zaragoza, uno, aunque no sepa de qué se trata, ya con eso ya quieres leerla. O sea, literalmente pues podrías decir, no tengo ni idea de cuál sea la temática de este libro, pero yo quiero leerlo. Algún día haré un video sobre los libros con los mejores títulos, con los títulos más sugerentes, más interesantes que yo conozco, y este seguramente estará entre el top 5. Y bueno, pues lo que pasa es que todo en el manuscrito encontrado en Zaragoza es interesante, empezando por su autor. Su autor era un conde polaco, que se llamaba Jan Potocki. Jan Potocki, por cierto, bastante estrafalario. Él nació en 1761. Se me quedan mucho ese tipo de detalles, las fechas, por ejemplo. Es bien curioso el año en que nació Jan Potocki, porque apenas 3 años después, en 1764, surgió la que está considerada como la primera novela gótica de todos los tiempos, El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, que es uno de mis favoritos. Y curiosamente, bueno, pues que este libro es en gran parte, una novela gótica de terror, no por completo, o sea, como les digo, y les repito, todo en este libro es muy raro, en un sentido bastante positivo y perturbador también. No se puede asignar un solo género al manuscrito encontrado en Zaragoza. Se puede considerar como novela gótica que es muy amplio, no todas las novelas góticas son de terror, novela de terror, se puede considerar incluso novela picaresca. Bueno, y es curioso que el conde Potocki haya nacido poquito antes de que surgiera el principal género al que se suele asignar esta novela, que es la novela gótica. Por cierto, él murió a los 54 años, murió en 1815, no murió de causas naturales, murió porque se suicidó. Él sufría depresión, era una persona aventurera, una persona que viajó por muchísimos países, pues tenía muchísimo dinero, entonces viajó por un montón de países en el mundo, y de hecho se considera uno de los primeros escritores de viajes de la época moderna. Y otra anécdota que yo les puedo contar del conde Potocki es que fue el primer polaco en volar. ¿A qué me refiero con esto? Él, pues mucho antes de que se inventaran los aviones, pues existían los globos aerostáticos. Entonces, cuando recién se inventaron los globos aerostáticos, esto fue exactamente en 1790, cuando él tenía 29 años, se las arregló para hacer un viaje aerostático sobrevolando la capital de Polonia, Varsovia. Entonces se convirtió en el primer polaco en volar, y específicamente en el primer polaco en sobrevolar la capital de su país. Entonces, como les digo, Jan Potocki, o sea, su sola, su sola biografía podría ser comparable a una novela. ¿Qué fue lo que pasó con él? Más o menos como por ahí del año 1790 y tantos, finales del siglo, él empezó a escribir el manuscrito encontrado en Zaragoza, pero es una novela que sufrió un proceso de publicación, de edición de publicación muy tortuoso. Hubo varios intentos, finalmente era un libro muy grueso, de repente se publicaban algunas partes, luego se publicaban otras, se combinaban, los manuscritos originales terminaron por perderse, entonces al final ya nadie sabía cuál era
digamos que el libro original de un manuscrito encontrado en Zaragoza. Había demasiadas versiones. Finalmente, ahorita ya en el siglo XXI, se han pues, hecho muchísimos avances, se han hecho muchísimos estudios. La obra, por cierto, se publicó originalmente no en polaco, se publicó en francés. Y después de muchos estudios, pues se han hecho, digamos que ediciones hasta, entre comillas, definitivas. Por ejemplo, pero de manera muy reciente, me parece que la primera edición realmente definitiva fue en 1989. eh, y esta edición de Valdemar, de un traductor que yo he oído hablar mucho de él, Mauro Armiño, que es, digamos que es el especialista en idioma francés de Valdemar. Díganmelo a mí, que ahí tengo pendiente, y ya, de hecho ya lo estoy empezando a leer, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que también fue traducida por Mauro Armiño. Pues hasta donde yo sé, esta traducción de la edición francesa completa e íntegra de 1989, que por fin reconstruye cómo debió de haber sido, digamos que lo más cercano al original, por decirlo de esa manera, cómo debió de haber sido, pues ya se refleja en esa edición francesa del 89, y esta es una traducción de esa edición. Eh, pero bueno, o sea, como les digo, el manuscrito encontrado en Zaragoza es rarísimo. Sucede que a principios del siglo XXI, en una ciudad polaca, se encontró otro manuscrito que era una versión distinta del manuscrito encontrado en Zaragoza. O sea, lo que pasa es que el conde Potocki hizo esta primera versión, y después hizo una reelaboración, una revisión muy profunda de lo que había escrito, y salió este mismo libro, esta misma historia, pero bajo otros puntos de vista, bajo otras perspectivas. Una edición un poco más mística, un poco más religiosa. Este es un poco menos supersticiosa, por decirlo de esta manera, un poco más escéptica con respecto a las cosas tan sobrenaturales que se tratan en la novela. Acerca de muertos vivientes, de vampiros, cosas así, fantasmas. Extraordinaria novela. Ustedes dirán, y pues ¿tú cómo lo sabes? Y se ve que todavía, aquí está, todavía la tengo cerrada. Ahorita vamos a hacer el unboxing. Lo que pasa es que hace muchísimos años yo leí esta edición de Biblioteca del Terror, esta versión del manuscrito encontrado en Zaragoza, y pues yo sí, pues, no sabiendo la historia del manuscrito en ese entonces, pues pensaba que ya había leído el manuscrito encontrado en Zaragoza. Pues no, esta es una edición de varios capítulos selectos, y esta es realmente la edición terminada. Pero como les iba diciendo, pues luego me voy saltando de un lado al otro. Principios del siglo XXI se encontró en una ciudad polaca esa segunda versión del manuscrito encontrado en Zaragoza, que esa versión parece haber quedado por parte del conde Potocki más pulida, más terminada, más como realmente él la quería. Y actualmente, ¿dónde se puede conseguir esta edición? Esa edición la editó Acantilado, la sacó a la venta la editorial Acantilado, que es una editorial. Por aquí tengo un libro de Acantilado, miren, aquí tengo un libro de Stefan Zweig, sobre Hölderlin, Kleist y Nietzsche, la lucha contra el demonio, que se los recomiendo muchísimo. Este libro es de editorial Acantilado. Es una editorial famosa para los bibliófilos, para los que gustan de los libros. Bueno, pues ahí se puede conseguir. Bueno, se puede conseguir, es un decir, porque yo la busqué hace rato en librerías a través de internet y está agotada. Obviamente, pues en algún momento van a hacer alguna reimpresión, pero entonces, en resumen, si ustedes quieren leer el manuscrito encontrado en Zaragoza en la edición, digamos que en la edición tradicional, en la edición que se ha conocido desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos, por decirlo de esa manera, con sus avatares, incompleta, y que apenas se completó en el 89, pueden leer esta de Valdemar. Si ustedes quieren leer la segunda versión, que es la que yo no tengo, pero que a lo mejor algún día tendré si tengo suerte, pues cómprense la de Acantilado. Por cierto, me puse a buscar en YouTube análisis o unboxings de la edición de Valdemar. No encontré ninguno, entonces parece ser que este va a ser el primer video donde vamos a ver lo que es esta edición, el número 24 de Valdemar, de la colección gótica.
qué es lo que tiene adentro, qué es lo que nos tiene que decir. Vamos a hacer de una vez el unboxing y yo espero que se estén animando a leer el manuscrito encontrado en Zaragoza. Vamos a empezar con el unboxing. Bueno, pues primero que nada les muestro rapidísimo esta edición de Biblioteca del Terror, el manuscrito encontrado en Zaragoza. Es una edición que, bueno, salió a mediados de los años 80 y aquí vemos una imagen de la película del manuscrito encontrado en Zaragoza. Es una película de culto, me parece que de los años 60, también muy recomendable, muy extraña esa película, pero bueno, hoy no vamos a hablar de esta edición. Ya habrá tiempo de hacer un video donde yo compare ambas ediciones, pero no será en este momento. En este momento lo que nos interesa es esta maravillosa edición de Valdemar. Entonces vamos a quitarle el plástico antes que nada para que ya no brille tanto. Me costó, eso sí, vamos a ver primero, de 1,255 pesos mexicanos. La encontré rebajada en un 25% a 941 pesos, que vienen siendo más o menos como unos $40 aproximadamente actualmente. O sea, sí es un libro caro, Sí es un libro caro. O sea, ya saben que va a Valdemar, pues no va a ser una sorpresa para ustedes que les diga que no se lo van a encontrar barato. Entonces vamos a abrir. Sí, hacer un unboxing siempre es especial. Hacer uno de Valdemar, uy, no, es otro mundo. Aquí está. Y ya tenemos abierto este libro de manuscrito encontrado en Zaragoza. Aquí tenemos la imagen de unas personas siendo torturadas por diablos, por demonios. Valdemar Gótica, manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. Vamos a ver el lomo. Pues ya saben, de colección Valdemar Gótica, el número 24. Contemporáneo de la señora Radcliffe y de Hoffman, que son autores entre la literatura gótica y la literatura romántica. Jan Potocki nació en 1761 en Polonia, un hombre ilustrado hasta la erudición. Era un erudito, era una persona que sabía muchísimas cosas. Como les digo, viajó por todo el mundo, demócrata, progresista, etnógrafo, viajero empedernido y aventurero, que acabó sus días en 1815 suicidándose en su biblioteca. Miren, eso no lo recordaba. Se suicidó en su biblioteca con una bala de plata que él mismo había pulido pacientemente. Una de sus obras más legendarias es el manuscrito encontrado en Zaragoza, y Valdemar presenta la traducción íntegra al castellano, incluyendo su extensa segunda parte. De estructura laberíntica, es la estructura del manuscrito encontrado en Zaragoza, es de esas estructuras como las Mil y una Noches, como el de Camerón, que son historias que empiezan a contener otras historias y que al final te das cuenta de que esas historias se relacionan entre ellas. Así como en esas obras que le estoy diciendo, es una obra compleja pero muy interesante. Muy bien, pues vean aquí de lo que se trata. Pues es un viajero, el caballero Alfonso van Borden, que de Polonia viaja para ponerse a las órdenes del rey de España, y que en la Sierra Morena, en España, ahí es donde se encuentra con un montón de personajes, con un montón de hechos sobrenaturales, atemorizantes muchos de ellos, y es como se van desarrollando las diferentes historias. No siempre las cuenta el personaje que nos introduce la historia, a veces la cuentan otros personajes y se va haciendo esa especie de una historia que contiene a otra y que contiene a otra. Ok, muy bien. Pues vamos a empezar. Manuscrito encontrado en Zaragoza, colección gótica número 24. Traducción, prólogo y notas de Mauro Armiño. Pues ya murió hasta donde yo sé. Valdemar 2014. Una edición de 2014. Pero eso se refiere a la cuarta impresión. Enero de 2014, la primera edición es de 1997. Aquí está, miren el título original en francés, no en polaco. Y la ilustración de cubierta es de Taddeo Di Bartolo,
el infierno, la parte del infierno donde castigan a los avaros, de 1396. Muy bien, vean todo lo que les interese. Manuscrito encontrado en Zaragoza. Aquí vemos una foto, perdón, un retrato del conde de Jan Potocki, atribuido a Goya. Y nada más. Prólogo. Ni el mismo Jorge Luis Borges podía haber maquinado un laberinto tan intrincado para la publicación de una novela. Fíjense, ni siquiera está hablando de lo que trata la novela, sino de la novela en sí misma, como el que el azar diseñó para el manuscrito encontrado en Zaragoza, hasta el punto de haberse convertido la búsqueda y reconstrucción de la narración completa en el destino de una vida. Sí, pues es que les digo que reconstruir, o sea, de hecho, pues hasta no existe un original como tal. Jan Potocki se suicidó antes de ponerlo perfectamente en orden y pues hoy en día pues tenemos las dos versiones, digamos, acabadas, las dos versiones, por decirlo de alguna manera, completas, pero pues nos hubiera servido que Jan Potocki le hubiera puesto un poquito más de orden a este trabajo, pero bueno, finalmente quedó un encanto muy especial el que sea tan intrincada la historia de este libro. Aquí vemos al conde Jan Potocki en su... Me imagino que vendrás, será una parte de la biografía de Jan Potocki. Véanlo. Vamos a continuar. Historia del libro que no existe. Y aquí acaba el prólogo de Mauro Armiño. Espero que se note lo suficiente en la cámara por si quieren ir leyendo y quieren pues, ir tomando la decisión si quieren comprar o no quieren comprar este libro tan magnífico. Manuscrito encontrado en Zaragoza. Advertencia. Me encontré en el sitio de Zaragoza como oficial del ejército francés. Jornada primera en Sierra Morena y aquí es donde empieza el libro. Vean, nada más, una obra monumental. Qué afortunado soy de tener esta edición completa. No me la acabo de comprar, ya la tenía ahí desde hace algunos meses, pero pues me aguanté las ganas de hacer un unboxing en ese entonces, porque de alguna manera pues ya había leído una parte de esto en Biblioteca del Terror, pero pues ya era el momento de hacerlo. Ahorita que son vacaciones, tengo algunos miles de libros literalmente que ahí están esperando que los lea, y este pues es uno más de ellos. Uno más, pero sin menospreciarlo, porque es uno de los que más quisiera leer. Pero, híjole, acabo de leer, apenas ayer terminé de leer La Eneida. Pregúntenme cómo me fue con La Eneida. Agotador, pero un libro magnífico. Y también Las 4 después de la medianoche, de Stephen King. También lo terminé de leer ayer. Ayer me terminé, no me eché los dos libros en un día, me tardé muchísimo. Pero, híjole, de Stephen King, ya me estoy sufriendo un bloqueo para los libros de Stephen King, ya me empieza a agotar que sus libros a veces sean tan innecesariamente largos y que todos sean de escritores. Siempre los personajes principales son escritores, ya me estoy cansando de eso. Y sin duda Stephen King es un genio, pero bueno, ya para que no se aburran, les estoy hablando de otra cosa en lo que les voy pasando las páginas para que vean el interior de la edición. La jornada número 58. Jornada 60, decía por ahí. Y finalmente el epílogo. Este es el epílogo. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí vienen, no dice aquí, pues son algunas notas. Es la jornada 47, la primera versión. Y a lo mejor se le hizo interesante a Mauro Armiño incluir esto aquí para que vean cuál es la primera versión de algunas de las jornadas. Eso está muy bien, está muy bien. Continúa el índice. A ver, aquí se los dejo. Véanlo, véanlo, véanlo.
Y pues como siempre mi problema de que estos libros monumentales pesan mucho y me cuesta trabajo. Ya me dijeron por ahí, consíguete un atril para que no te cueste trabajo, pero híjole, si uno tuviera tiempo para conseguirse siempre lo que necesita, pues no, no tengo tiempo. Se me ha olvidado. ¿Cuántas páginas tiene? A ver, vamos a ver. Las páginas son 579 páginas hasta aquí. Híjole, qué raro, se ven muchísimas, muchísimas más, pero es que las páginas son de un muy buen papel. El libro es de un muy buen papel, un papel muy grueso. Y aquí están las, pues, por si lo quieren ver, miren, esto sería interesante. Los libros que componen a Valdemar Gótica a partir de el número 27, El fantasma de la ópera. Por si les da curiosidad, aquí está. Los libros que componían a Editorial Gótica hasta el momento de esta reimpresión del libro. Esta edición del manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki se acabó de imprimir en el mes de enero del año 2014. Y esto es lo que tenemos nosotros sobre Valdemar Gótica, manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. Miren, si por mí fuera, lo empezaría a leer ahorita mismo apagando la cámara, pero bueno, tengo que hacer la edición del video, tengo que subirlo a YouTube y aparte tengo un montón de cosas que hacer porque ustedes sabrán que estoy puliendo mi inglés, estoy tomando un curso, tengo una tarea muy difícil para mañana, bueno, no para mañana, sino para hacerla hoy. Es un curso dominguero, es un curso que tomo los domingos y aparte tengo que hacer el análisis de la Eneida y aparte tengo que hacer cosas del trabajo. Entonces, a ver si ahorita le puedo dedicar un ratito a leer el manuscrito encontrado en Zaragoza. Y bueno, pero el caso es que por el momento terminamos. Voy a seguirle, voy a hacer todo el trabajo que necesito hacer. Espero que hayan disfrutado de este video y sobre todo, sobre todas las cosas, espero que hayan quedado interesados en conseguir y leer esta obra tan interesante, que es uno de los libros más impactantes y más interesantes que pudieran ver, que es y pudieran leer, manuscrito encontrado en Zaragoza. Muy bien, pues yo soy Roberto, muchas gracias, nos vemos muy pronto.